Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y darle like a los videos. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Continuamos con las fases de la enfermedad del alcoholismo. Número 26. Descuido de su nutrición. El consumo constante de alcohol va produciendo una irritación de las paredes gástricas, lo que con el tiempo trae falta de apetito. Ahora necesitarán un aperitivo para comer bien, y con el tiempo, por sus continuas bebetorias, va a olvidar sus tiempos reglamentarios de alimentación o establecer un desorden en los mismos. Llega el momento en que esta falta de alimentación le produce trastornos por carencia de vitaminas o debilidad general. El organismo se va minando, iniciándose la época de las enfermedades graves. Número 27. Primera hospitalización. Debido al consumo constante de alcohol, el enfermo puede llegar a requerir el auxilio del médico. No es necesario que el alcohólico sea internado en un hospital o casa de salud para hacer efectiva esta subfase, porque la reclusión hospitalaria puede llevarse a cabo en su propia casa. El motivo de esta hospitalización puede ser desde una simple intoxicación hasta la más grave de las enfermedades físicas y mentales desencadenadas por el alcohol. Conforme las recaídas van sucediéndose, las hospitalizaciones o tratamientos médicos se hacen necesarios con mayor regularidad. Número 28. Disminución del impulso sexual. Uno de los primeros síntomas de debilidad orgánica es la disminución del impulso sexual, lo cual se da en una forma completa en el 50% de los casos. Es oportuno indicar que el alcohol produce una acción destructora sobre las células germinales, llegando a producir en algunos casos la esterilidad. Entre los consejos que dan los médicos podemos adelantar el siguiente. El día de la boda, el novio, aun no siendo alcohólico, no debe excederse en el uso del alcohol, pues los espermatozoides, células germinales masculinas, son muy susceptibles a la acción del alcohol, y los espermatozoides más capaces y sanos no son efectivos para fecundar el óvulo, que es la célula germinal femenina, sino que lo hacen los más débiles e insanos. De ahí que el futuro ser corre riesgo de traer serias tareas hereditarias de origen necesario, herencia de generaciones pasadas, y en este caso serían negativas. Número 29. Celos de los alcohólicos. La impotencia sexual a veces o las constantes desavenencias en el hogar predisponen al enfermo a creer que su compañera o compañero, según sea el caso, le es infiel, ocasionándole celos la mayoría de las veces. Estos son infundados, los cuales con el tiempo pueden ocasionar tragedias pasionales, siendo estas de mayores proporciones si ya existe en la mente del alcohólico alguna crisis alucinatoria de origen psíquico. Los celos se apoderan de su mente como una idea obsesiva, bebe más y dificulta más del buen entendimiento entre ambos. Número 30. Beber en ayunas todos los días. El terrible estado de ansiedad, el malestar físico, que es la cruda, los calambres y la inseguridad psíquica hacen imposible que el alcohólico empiece el día sin el auxilio de la primera copa al levantarse. Esta subfase señala el final de la fase crítica y es el preludio de la fase crónica. Empieza a beber al levantarse, sean las 6 o las 7 de la mañana. El enfermo aún trata de no desatender sus obligaciones laborales y con la ayuda de ese trago soporta más o menos hasta las 10 u 11 am. A esta hora toma otro trago, de sostenimiento. A la 1 pm antes de la comida toma otro y a la hora de salir de su trabajo sigue bebiendo. Esto hasta intensificar la borrachera por la tarde y así seguir con la cadena interminable de tragos. Esta fase de la alcoholmanía puede ser más o menos larga de acuerdo con la constitución física del enfermo o el grado cultural o formación ética. Él trata por todos los medios de no llegar a la ruina, y por cortos periodos consigue sobreponerse a la enfermedad, pero sucumbe ante la obsesión mental y la compulsión física. D. Fase crónica. El iniciar a beber por las mañanas, la bebida regular matutina,
Esto hace crecer la necesidad de alcohol para calmar sus tensiones emocionales y el hábito de necesidad se vuelve constante, llegando así a la fase crónica. Número 31. Periodo de embriaguez prolongada. A pesar del esfuerzo que hace por no caer a esta subfase, el enfermo une una borrachera a la otra, prolongando así sus estados de embriaguez. La ingestión constante de alcohol debilita su capacidad física y bebe sin interrupción, perdiendo su trabajo, y si logra conservarlo es por la excesiva tolerancia de sus jefes o por muy buena salud física del alcohólico, que puede resistir por largo tiempo los embates del alcohol antes de destruirse. A través de estos periodos va perdiendo su salud física y mental, su poco prestigio laboral y el decoro social. Económicamente la mayoría llega a la quiebra, incluso los que poseen algo de dinero se ven obligados a implorar la bondad de los amigos y en último caso la caridad pública. La familia ha llegado a tal grado de desesperación que es muy difícil que lo sigan tolerando. Casi siempre se oyen expresiones de que es la oveja negra y se resignan a perderlo. Con el tiempo llega a negar todo parentesco con el enfermo, esto por considerar bochornoso tener un hermano, tío, padre, hijo, esposo, etc. que haya caído tan bajo. Este divorcio completo con la sociedad lo hace buscar más el alcohol para mitigar su miseria física, mental, social y espiritual. Número 32. Marcado deterioro moral. Estas experiencias derrumban su moral de tal forma que le hacen el olvidarlo todo y andar por el mundo exhibiendo su miseria. Se niega a sí mismo, ni él cree lo que es ahora. Un real bagazo humano y en sus pocos momentos de lucidez el ego se incorpora para vivir del pasado, de lo que fue y lo que pudo ser, y terminará su charla en lo que será, bajo los defectos del alcohol. En algunos casos ya no le importan los medios para conseguir dinero para comprar licor, lo que le interesa es embriagarse y vivir de la fantasía y olvidar el presente. Ya no desea reincorporarse a la vida social porque todo lo ha perdido. El odio, la envidia, la ira y el resentimiento entenebrecen su espíritu y lo hacen hundirse más en su flaqueza moral. Número 33. Disminución de las capacidades mentales. El excesivo uso de alcohol durante largos periodos de tiempo ha producido estados constantes de intoxicación en el cerebro. Las neuronas no son las únicas células del organismo que se reproducen, más bien ellas no se reproducen, y a causa de la intoxicación por el alcohol mueren por millares. Así es como el cerebro se va deteriorando. Su capacidad de concentración, atención, memoria, juicio y raciocinio disminuyen y se va apoderando de él una constante fatiga mental, y son pocos los chispazos de lucidez que tiene, y casi siempre bajo el estímulo del mismo alcohol. De aquí en adelante, su sistema nervioso general irá haciendo una completa decadencia. Número 34. Psicosis alcohólicas. Psicosis significa desorden mental en grado extremo o patológico. Prácticamente es un divorcio completo con la realidad. El pensamiento y la acción pierden su hilo normal y se desarrolla algún cuadro clínico establecido de acuerdo con el tipo de psicosis. A. Sería la demencia. Es la total ruina psíquica y desafortunadamente todas las psicosis llevan a la demencia. B. Psicosis alcohólicas. Son aquel trastorno mental que se origina debido al uso excesivo del alcohol. Es decir, que el alcohol es el elemento físico determinante, pero, desde luego, hemos comprendido que la verdadera causa no se encuentra en el veneno mismo, sino en la personalidad de quien lo bebe. Todo alcohólico es presa de la ansiedad, la cual crece y se convierte en angustia, que es una impotencia ante un peligro real o ficticio. Y a la vez, esta ansiedad, esta angustia, fueron originadas antes por conflictos internos y frustraciones con el medio ambiente. El alcohol alivia la angustia, estimula las sensopercepciones, disminuye la fatiga y a medida que se bebe da una sensación de seguridad y autosuficiencia. Se olvida el pasado y se ve con ojos soñadores hacia el futuro, mientras el presente es color de rosa. Pero, como sucede con los castillos de naipes, la ilusión se rompe y vuelve a la triste realidad y aparece con otros agravantes más. Y para borrar esto, sigue la cadena de engaños a sí mismo durante el alcoholismo crónico. En los círculos científicos todavía hay desorientación respecto al origen de la enfermedad alcohólica y acerca del origen de la psicosis.
Sin embargo, se ha comprobado que el 10% de los alcohólicos muere en un hospital de enfermedades mentales atacado en alguna de las 7 psicosis más comunes, esto en los alcohólicos, y otro porcentaje elevado llega a padecer graves trastornos nerviosos sin llegar a la psicosis. ¿Por qué un individuo hace uso del alcohol habiendo tantos métodos de defensa o escape, neuróticos psicosomáticos igualmente utilizables? No es fácil saberlo. Lo cierto es que el alcohólico, para escapar de su terrible angustia, recurre al alcohol. Charlotte Buller sugiere como conclusión que su investigación sobre alcohólicos con la prueba Rorschach y que el elemento alcohólico se caracteriza por presentar alguna angustia y apresión significativamente elevada, unida o también una tolerancia para la tensión muy baja. Su angustia elevada, unida a la tolerancia, pasa a eso, porque con su angustia parece resultar de la pérdida del control en las situaciones agudas de tensión que no puede soportar y de las que intenta escapar inmediatamente. Conforme los mecanismos defensivos psicológicos del alcohólico se debilitan, la tensión de sus conflictos o de la realidad aumenta. Pueden aparecer signos muy acentuados de angustia. Es por eso que cuando no ha bebido, el alcohólico está inquieto e irritable, aprensivo, triste o deprimido, y cuando la angustia se desvanece y los impulsos reprimidos se liberan bajo los efectos del alcohol, aparece una sensación de euforia, un sentimiento de autoconfianza y de liberación de las responsabilidades, una tendencia a la fantasía y a las compensaciones, todo lo cual proporciona un falso sentimiento de seguridad. Según estudios psicológicos efectuados en alcohólicos y delincuentes, se pudo afirmar con toda seguridad que la misma inestabilidad emocional que vive el alcohólico la vive el delincuente. A ello se debe que el alcoholismo y el crimen muchas veces van de la mano. De suerte que, previniendo el alcoholismo, lógicamente podríamos controlar la transgresión aproximadamente en un 35%, dado que muchos delincuentes no son alcohólicos, sino psicópatas, y muchos alcohólicos no han sido transgresores de la ley. En este punto estamos hablando solamente de la incidencia estadística, desde luego no estamos generalizando. Las psicosis se desarrollan de acuerdo con el tipo de personalidad del sujeto, el aspecto psíquico y como causa desencadenante de una falta pronunciada de vitaminas del complejo B. Lo más simple que puede aparecer es la intoxicación alcohólica y se produce en personas alcohólicas o no, de temperamento histérico o eliptoide. El cuadro clínico puede durar desde unos minutos hasta un día completo. Se dan ciertos síntomas patológicos, pero desaparecen con el tratamiento médico. El enfermo casi no se acuerda de nada y en poco tiempo se reincorpora a la vida normal. Delirium tremens. Es la psicosis alcohólica más conocida por la gente. Fue descrita por Thomas Sutton en 1813. Entre sus causas anatomofisiológicas se encuentran factores metabológicos de los compuestos hidrocarbonados, disminución de la función antitóxica del hígado, incremento de los ácidos en la sangre y deshidratación e hipovitaminosis B. El delirium tremens aparece al quinto o sexto día después de haber dejado de beber. Sin embargo, se han visto casos en que el delirio se manifiesta a las 2 o 3 horas de haber dejado la bebida. Desde luego, esos casos son muy avanzados en la enfermedad alcohólica. El delirium tremens se manifiesta principalmente por ilusiones e alucinaciones. A continuación, aclararemos estos términos. Ilusión. Es la interpretación errónea de la realidad y el ambiente. El enfermo ve, por ejemplo, una sábana que se mueve y cree que es un fantasma. Oye una gota de agua que cae en la pila de su casa y cree que le están hablando o incluso insultando, etc. Alucinación. Es una percepción sin objeto real presente. El enfermo percibe toda clase de imágenes fantásticas que solo existen en su mente, proyectadas en el ambiente físico. Por ejemplo, oye una sinfonía o selección musical, ve animales prehistóricos, también pueden ser conejos, gatos o insectos. Siente olores extraños en su habitación, sabores extraños en la comida y puede creer que lo están envenenando. Las alucinaciones pueden afectar todos los sentidos y de acuerdo con el sentido que afecten es su nombre. Pueden ser visuales, olfativas, táctiles, auditivas, gustativas, estereoagnósticas. Estas alucinaciones pueden combinarse, por ejemplo, en el enfermo ve que se le acerca un enano verde hablándole con frases amenazadoras y además lo pellizca. Las alucinaciones adquieren una realidad tan impresionante que hace vivir al enfermo momentos de zozobra.
Casi siempre empiezan después de un alcoholismo crónico mayor de 4 años, y ante el desasosiego mental es imposible que el enfermo pueda dormir. El cerebro está por lo general edematoso, que sería hinchado. Hay degeneraciones más o menos marcadas de las células nerviosas y aumento de la glía, que es el tejido sostén de las neuronas, con edema de las células nerviosas. Las vainas mielínicas están degeneradas y particularmente en el cerebro. También suele haber hemorragias puntiformes y cierto grado de leptomeningitis. El delirium tremens tiene una duración que oscila entre 3 y 10 días. Durante el tratamiento jamás debe usarse la sujeción física, ya sea camisa de fuerza, envolturas en sábanas, etc., porque ello puede ser mortal. Los reincidentes casi siempre mueren de neumonía o insuficiencia cardíaca. Psicosis de Korsakoff. Es un síndrome descrito por el Dr. Sergio Korsakoff en el año de 1887. Tiene una similitud sintomática con la parálisis general progresiva, la cual es producida por la Treponema pallidum, que es un microbio de la sífilis en su fase terciaria, pero después los síntomas se clarifican y se establece su origen alcohólico. El enfermo de psicosis de Korsakoff padece de una deficiencia de vitaminas del complejo B, principalmente tiamina y niacina. La conciencia parece clara, pero en realidad se producen periodos de amnesia, que es pérdida de memoria, principalmente para los hechos recientes de su vida, como por ejemplo, ¿qué desayunó hoy? También, ¿quién lo vino a visitar? ¿Quién lo telefoneó? ¿Dónde puso el libro que estaba leyendo? ¿Cuál era el título del libro? Simplemente no lo recuerda, y sin embargo, si le preguntamos sobre hechos que sucedieron hace 20 años, ¿cuándo nació Mario, tu hijo mayor? Es posible que nos diga el mes, el día y la hora del nacimiento y nos adorne con detalles en cada uno de los aspectos relevantes de ese suceso. Al seguir las residencias de la psicosis de Korsakoff, desaparece la memoria también para los acontecimientos lejanos. Este tipo de psicosis reafirma la ley de Ribot en lo referente a la memoria. Este enfermo puede ser de humor jovial, pero no puede identificar a las personas. Hay disminución de la intensidad en los reflejos rotulianos y parece un terrible dolor en las piernas, principalmente en el curso que siguen los nervios. Esto se presenta más en el sexo femenino que en el masculino. Su duración oscila entre las 6 y 8 semanas y casi siempre la recuperación es completa, esto cuando se suspende la ingestión del alcohol. A menos que haya reincidencia, van quedando deterioros cada vez más graves y algunos casos de deterioro intelectual, emocional y ético. Durante el tratamiento se aconseja evitar el pie caído, esto con masaje y electroterapia. En cuanto al sitio afectado en el sistema nervioso, podemos decir que si la degeneración neuronal se presenta en el cerebro se le llama psicosis de Korsakoff. Si los nervios periféricos largos son los afectados, se produce la neuritis alcohólica, y si es el tronco cerebral del afectado, se presenta la enfermedad de Wenckri. La histopatología de la psicosis de Korsakoff consiste en cambios parenquimatosos difusos entre los que se encuentran alteraciones en la estructura de los cilindroejes y aumento de los depósitos del hipocromo en las células nerviosas, en la glía y en la microglía, y alrededor de los vasos sanguíneos de la corteza cerebral motora y prefrontal, además de cromatosis aguda de las grandes células nerviosas de estas áreas, particularmente de las células de Betz. Alucinosis aguda. Es un cuadro esquizoide desencadenado por el alcohol. Se presentan los mismos síntomas del delirium tremens, un tanto intensificados. Las alucinaciones auditivas son muy vívidas y claras, y los enfermos son víctimas de un miedo terrible. Las alucinaciones o voces los acusan, esto de inmorales, homosexuales, indecentes, sucios, oye disparos y ruidos amenazantes. También hay alucinaciones olfativas y visuales. Es tanta la desesperación del enfermo que puede llamar a la policía en su auxilio o armarse en su propia defensa. A ello se debe que muchas veces cause escándalos y hasta llegue a matar a alguien. Según la opinión de algunos psiquiatras, estos conflictos son de origen represivo en el área de lo sexual, conscientemente hasta llegar a ignorarlo o negarlo, pero en muchos casos el alcohol contribuye a la satisfacción de sus impulsos perversos, porque, como hemos dicho, lo libera de inhibiciones, lo cual le permite cometer actos homosexuales. Esto después le producen sentimientos de culpabilidad, remordimiento, etc., dando origen a las voces que lo insultan. Estas psicosis tienen una duración de 5 días a un mes y casi en cada recaída del enfermo se repiten con mayor dureza y duración.
Se aconsejan baños, jugos de naranja y vitamina B. Siguiente. Paranoia alcohólica. Su origen psicológico, según las investigaciones psiquiátricas, es de origen sexual reprimido, homosexual en su gran mayoría. Se inicia con un delirio de celos y dudas de infidelidad de parte de su cónyuge. Es una persona desconfiada y se caracteriza por encontrarle defectos a todo lo que hace su pareja. Se obsesiona con sorprender a su pareja en el acto con el supuesto amante. Esta clase de alucinaciones revela el impulso homosexual reprimido. El pronóstico es dudoso. Casi siempre el enfermo continúa con sus celos y sigue bebiendo al salir de cada ingreso al hospital, y lo más probable es que termine quedándose como huésped vitalicio del hospital neuropsiquiátrico. Siguiente. Psicosis depresiva. Es una variante de la psicosis maníaco-depresiva, desencadenada por el alcohol. Se apodera del enfermo una inmensa tristeza, la cual puede durar meses. Si el individuo es reincidente, se ven afectados los centros emocionales del cerebro y se le desarrolla una melancolía crónica, en otras palabras, una tristeza permanente. Siguiente. Pseudoparálisis alcohólica. Como su nombre lo indica, es una falsa parálisis producida por el deterioro de la vaina de Swan de las fibras nerviosas. El individuo puede acabar en una silla de ruedas o con los brazos inmóviles. En estos casos se recomienda tratamiento con complejo B, principalmente B12 y vitamina A. La recuperación al principio es casi completa y si el enfermo reincide, van quedando secuelas irreparables. Mentalmente se presentan ilusiones y alucinaciones con predominio y agravamiento del delirio de grandeza. Siguiente. Psicosis delirante crónica. Esta psicosis representa al principio las características del delirium tremens, con acentuación de las alucinaciones auditivas. El individuo oye por todos lados voces que lo llaman o lo amenazan e incluso le ofrecen licor. Esto si obedece las órdenes que le dan esas voces y también son escuchadas fuera de la cabeza. Unas veces se oyen distantes y otras cerca del oído. Se desarrolla el delirio de persecución. El enfermo anda huyendo defendiéndose de sus imaginarios enemigos y casi siempre de ultratumba. Esta psicosis puede tornarse crónica y el enfermo queda recluido para toda la vida en un hospital neuropsiquiátrico. Con esta descripción creo haber dado una idea general de lo que son las psicosis producidas por el alcoholismo. Número 35. Bebe con personas de inferior nivel social. En su afán de sentirse siempre superior y también porque ya se siente rechazado en otros círculos, busca la compañía de personas que han caído totalmente en el fango moral y material. Con ellas hace recuerdo de sus buenos tiempos y vive del pasado y se relaciona sin pena con droganómanos, delincuentes y principalmente con alcohólicos que han caído más bajo que él. Esta subfase puede complicar su alcoholismo, adquiriendo hábitos peores que el alcohol y llegando a degeneraciones y perversiones terribles. Número 36. Consumo de productos industriales. Esas mismas compañías de las que hablamos lo inducen a beber sustancias que no son hechas especialmente para beber, sino que son productos como el alcohol metílico, que es el alcohol de quemar, y estas sustancias son más fuertes que los licores autorizados por la ley y desde luego tienen un grado de toxicidad mortal. En nuestro medio se bebe alcohol verde de quemar, ligeramente rebajado, recibiendo el caló comercial clandestino de nombre de charamilla y quienes lo toman charamilleros. El alcohólico que llega a estos extremos ya lo ha abandonado todo y es un escore social. Algunos escritores guatemaltecos han dado en llamar al mundo de estos enfermos el mundo del infierno verde. Es casi seguro que quien llega ahí no sale con vida. Ellos mismos se aíslan en los barrios bajos y viven en las barrancas aledañas a las ciudades. Y no se les conoce por el nombre o el apellido, sino únicamente por el apodo o sobrenombre y hablan a medias palabras el idioma de las personas. También introducen en su caló una serie de neologismos, palabras nuevas por ejemplo, como cruz, camisa, caballito, pantalón, tanque o tabicón, cárcel, tira, policía, etc. Esto de tal manera que resulta difícil entender lo que dicen, porque ni la policía los detiene, prácticamente son libres porque ni la policía los desea para castigarlos o los apresa solo en casos de infracción al orden público o para llevarlos al hospital neuropsiquiátrico. Son despreciados por la gente, les niegan hasta el agua, los insultan o también apedrean a los niños.
O también insultan a sus familiares y se niegan a admitir que son sus parientes. Los médicos ya no los reciben en los hospitales para enfermedades corrientes. Su clásica figura es desgreñada, sucia, barba, peluda, ojos sanguinolentos, piel macilenta, ceniza, brillantes pies y tobillos hinchados, paso inseguro y vacilante, y en fin, la vida de este enfermo alcohólico que ha caído en el infierno verde no es más que la autodestrucción llevada al extremo más infame. Hasta aquí, que yo sepa, los únicos que han podido rescatar a los charamilleros son los de Alcohólicos Anónimos, reincorporándolos a la vida normal en muchos casos. Número 37. Disminución de la tolerancia al alcohol. El organismo se va minando y ahora el enfermo se embriaga y llega a la impotencia física y mental, esto con una cantidad mínima de alcohol. Y hay casos en que pasan el día con un cuarto de litro, cuando antes probablemente necesitaban 2 litros para embriagarse. El organismo va minándose cada vez más hasta terminar en un desecho físico. Número 38. Temores indefinibles. Su vida psíquica está totalmente enferma y destruida. Ahora aparecen fobias, miedos indefinidos, esto por motivos irreales, casi siempre alucinatorios u originados por las ideas delirantes propias de su delirio de persecución. Sufre sobresaltos, dudas, vive el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, y le da miedo cada día que llega y piensa que es el último y maldice su existencia y la de todos. Pierde la ética valorativa y desarrollando un odio constante hacia la sociedad, y por ello cree que la misma lo va a castigar. Por eso siente miedo, a causa de su angustia, culpabilidad y remordimiento. Temblores persistentes. En su camino hacia la muerte o autodestrucción total, el sistema nervioso del alcohólico ya depende por completo del veneno que bebe, así es que cuando le falta lo pide a gritos por medio a los temblores persistentes, los cuales anatómicamente se deben a que los nervios pierden su capa de mielina, capa protectora y aislante, y aparecen calambres, que son cortocircuitos nerviosos, y todo este infierno solo se calma con el auxilio del alcohol. 40. Inhibición psicomotora. El funcionamiento del sistema nervioso va decayendo cada vez más, ya sea por causas emocionales o físicas, y se van creando núcleos de neuronas en la corteza cerebral que producen inhibición de las actividades. El alcohólico no puede darle cuerda al reloj, si no puede apretar la tuerca o simplemente abotonarse porque sus movimientos son incoordinados y su voluntad no es obedecida por los nervios y mucho menos por los músculos que se encuentran embotados. En esa etapa, aunque el enfermo deseara trabajar, no puede, su sistema nervioso no se lo permite. 41. El beber adquiere un carácter obsesivo. Llegando a este punto, el alcohol se ha apoderado de la mente del enfermo, de modo que su ingestión tiene que ser constante. Al no poder prescindir un momento del alcohol, se expone a muchas humillaciones para conseguirlo. Si tiene fuerzas aún, lo roba, pero él no se queda sin su dosis, la tiene que conseguir a como dé lugar, porque su mente obsesiva le está martillando, que esto así debe de ser, y aunque está vomitando el alcohol y ya no lo soporte, sigue consiguiendo dinero para comprarlo y tomarlo mientras está despierto. La angustia es tan terrible que no le permite pasar un momento consciente. Número 42. Vagas aspiraciones religiosas. El 50% de los casos desarrolla un vago sentimiento religioso, cambia de religión o visita en su iglesia o capilla con el deseo de encontrar un oasis espiritual para su alma enferma. 1 de cada 1000 casos por lo regular se salva siguiendo el método religioso por sí solos. Otros han perdido por completo la fe en la religión e ingresan a la masonería o a los rosacruces o a sociedades pseudocientíficas, también astrológicas y de yoga. Practican la filosofía, el hinduismo, el espiritismo, etc. Esto en busca de alivio, pero lo más probable es que no lo encuentren. No dudo que estas sociedades sean magníficas para otro tipo de personas, pero difícilmente son para el alcohólico. Número 43. Todo el sistema de racionalizaciones fracasa. Llega el momento en que su razonamiento o pretextos son objeto de pruebas tan duras ante la realidad de que él mismo, que está enfermo, comprende su triste estado, que está en un callejón sin salida. Hasta entonces podrá aceptar sin evasivas que es un enfermo alcohólico, aunque muchos aún en estos extremos se niegan a aceptarlo. Pongamos un ejemplo sencillo. Si encontramos a uno de estos alcohólicos y le preguntamos, ¿y usted por qué bebe?,
Tratará de contestarnos con algún pretexto, como al principio de su carrera alcohólica, pero al final, siendo sincero, no responderá y dirá: no sé por qué bebo. Hasta aquí, todas sus razones para beber han sido descartadas, esto por la misma vida en todos sus aspectos, y no le quedará ninguna duda de que es un alcohólico y se resignará a ello. Su fin está cercano y conscientemente reconoce la verdad, la ruina material y de los despojos orgánicos que constituyen su cuerpo. Número 44. Hospitalización definitiva. Si tiene la fortuna de ser aceptado en un hospital, allí pasará sus últimos días. Según estadísticas médicas, el 8% de los alcohólicos fallecen de cirrosis hepática. Otros irán desarrollando la enfermedad a lo que estás más predispuestos. Y al final, por lo general, mueren, esto abandonados de la sociedad y totalmente desprestigiados. Número 45. Pérdida de la vida. Finalmente, ya lo dijimos. Al enfermo alcohólico le espera una muerte prematura, en un hospital para enfermedades mentales, por accidente, debido a los peligros a los que se expone, o va a la cárcel por un delito cometido bajo los efectos de la embriaguez. Actualmente, nosotros recomendamos que toda persona que tenga problemas con su manera de beber acuda a un grupo de alcohólicos anónimos, que es el medio más seguro para detener la enfermedad alcohólica, ya que su curación, propiamente dicha, es imposible. Fin del capítulo. Sépase bien que el alcoholismo es una enfermedad, que un alcohólico bebedor problema es un enfermo y no un vicioso degenerado, que alcohólico es todo aquel que crea problemas cuando entra en contacto con el alcohol, que un alcohólico no tiene precisamente que beber todos los días, ni haber tenido accidentes de tránsito, ni haber perdido el empleo, ni haber estado en la cárcel, ni haber destruido su hogar, ni haber cometido un acto delictivo debido a una amnesia alcohólica, ni haber pedido dinero para tragos, ni haber sufrido un delirium tremens, ni haberse muerto de una intoxicación alcohólica o una cirrosis hepática. Pero sépase también que la enfermedad es progresiva y que lo que no nos ha sucedido hasta hoy nos puede suceder mañana si seguimos bebiendo. Esto nos lo dice la experiencia. Felices 24 horas.